Le doy la más cordial bienvenida a Armando Mercado. Él es politólogo y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Profesor Armando, bienvenido. ¿Cómo está? Qué bueno saludar. Muy buenas tardes, Jair. Muchísimo gusto por invitarme a tu programa. Bien. Armando, quiero preguntarte sobre, y lo decía hace un instante cuando contaba la imagen del día, ¿la democracia en Venezuela está rota hoy con eso que se está viviendo? Bueno, Jair, yo creo que hay que ser incluso más contundente. En Venezuela no hay democracia y no hay democracia ahora. Hay más o menos un consenso en que prácticamente Venezuela lleva siendo un régimen dictatorial desde hace más o menos una década. Pero no todas las dictaduras son iguales. Hay unas dictaduras de partido único, unas dictaduras militares y hay ciertas dictaduras que permiten elecciones. Eso es lo que se conoce en política comparada como autoritarismos electorales. Había cierta expectativa con estas elecciones porque, aunque sea difícil de creer, estas democracias, estas dictaduras que permiten hacer elecciones, que son los autoritarismos electorales, en ocasiones, así sea muy improbable, pierden esas elecciones. Entonces había cierta expectativa en que este era el momento en que se iba a iniciar esa transición a la democracia en Venezuela, pero ya nos dimos cuenta que eso hasta ahora no ha iniciado. Profesor, se hizo demasiada, tuvo la gente, sobre todo de oposición, demasiada expectativa frente a lo que iba a pasar en esa jornada electoral, teniendo en cuenta eso que usted dice, donde ya todas esas herramientas que nos entrega la democracia actual era simplemente, y lo voy a decir así, una pantomima, y que realmente se estaba la gente generando una expectativa que desde hace 10 años no va a ser posible, o no iba a ser posible, por lo que se estaba originando o se estaba dando durante estos últimos 10 años. Yo creo que la expectativa era legítima porque la evidencia le llevaba a pensar a uno que efectivamente el régimen, en la mayoría de las encuestas, incluso las que el régimen permite, que no permite muchas encuestas de percepción ciudadana, pero incluso en las que permite independientes, la popularidad del régimen estaba muy baja, la favorabilidad del candidato a la oposición era muy alta. Digamos como que los astros se estaban alineando para que efectivamente, digamos, se fuese a dar esa transición y estas fuesen esas elecciones. Entonces yo creo que la expectativa no era artificial, era una expectativa cierta, y yo creo que por eso Venezuela en este momento está entrando en una coyuntura muy crítica, porque había una expectativa real de que se presentara un inicio a una transición democrática en la que el régimen perdiera, digamos, las elecciones, y lastimosamente hasta ahora eso no es lo que ha pasado. Esas elecciones en Venezuela eran el punto que la comunidad internacional estaba esperando a ver qué podría pasar. En vista de ese resultado y de cómo el gobierno de Nicolás Maduro tomó, es decir, que se dio este resultado favorable para ellos, ¿cree que es el punto de inflexión para lo que pueda pasar de aquí en adelante en ese país? Puede ser un punto de inflexión, puede ser lo que se llama en ciencias sociales una coyuntura crítica en la que, digamos, tienen que darse tres factores para que esa coyuntura crítica pueda ser el inicio de una transición a la democracia. Digamos, el primero es que si efectivamente la oposición demuestra que efectivamente hubo un fraude masivo, entonces eso debe llevar, digamos, a la movilización masiva en contra del régimen. Uno. Dos, la presión internacional tiene que seguir, esa presión en torno a que se haga un escrutinio transparente en donde haya la posibilidad de revisar las actas, etcétera. Y el tercero, que es el más difícil de todos, y es que sectores adeptos al régimen en algún momento se le empiecen a voltear, digamos. Ese es como el fiel de la balanza que generaría un factor de poder a favor de la oposición, digamos. Pero lo que nos demuestra la política comparada es que los grandes fraudes electorales que ocurren en contextos dictatoriales como este pueden ser el inicio de transiciones siempre y cuando se capitalizan de buena manera por la oposición, por la comunidad internacional y si se logra que sectores del régimen se pasen a la oposición. Así que puede ser una coyuntura crítica interesante, difícil para Venezuela, pero puede ser el inicio de algo interesante a futuro. Pero, ¿y cuál sería esa forma? ¿Esa transición sería a base de qué herramienta, o inclusive la fuerza podría también tener, digamos, como una entrada para esa transición, para esa como forma de sustitución de poder? En la literatura comparada solamente se dan dos tipos de transiciones a la democracia, transiciones pacíficas y transiciones violentas. Lo que se busca y lo que todos esperamos en Venezuela es que haya una transición pacífica. Eso se pudo haber alcanzado si el régimen, digamos, perdía las elecciones y reconocía su derrota. Pero todavía ese escenario no se descarta, digamos. Ahora todavía faltan 6 meses
y puede haber negociaciones, puede haber presión internacional, etcétera. Incluso puede haber sectores del establecimiento de los militares, etcétera, que puedan forzar al régimen a renunciar, etcétera, o vea que pierde apoyo. Pero lo que nadie quiere, digamos, incluso yo creo que la mayoría de los sectores opositores en Venezuela, es que la salida sea violenta, porque también se pueden iniciar transiciones a la democracia vía intervenciones militares extranjeras, vía golpes de Estado, vía insurrecciones, pero eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que la transición en Venezuela sea lo más pacífica posible, y yo creo que en este momento los actores claves, la oposición, la comunidad internacional, deben, digamos, tener claro, digamos, cuál es la estrategia que tienen que hacer para seguir presionando al régimen en ese sentido y no radicalizar una opción violenta. Profesor, aquí estamos, mientras usted está hablando, vemos unas imágenes que resultan de Caracas en varios puntos sobre estas manifestaciones, y una de ellas estamos viendo cómo tumban una estatua del expresidente ya fallecido Hugo Chávez. Eso me recuerda a lo que ocurrió cuando derrocaron o cuando bajaron, luego de esta escalada militar comandada o liderada por los Estados Unidos, del régimen de Saddam Hussein, y que asimismo tumbaron la estatua de Saddam Hussein. Y es lo que estamos viendo en estas imágenes. Por favor, producción, ayúdeme a mostrarla puntualmente. Esto iconográficamente, ¿qué significa? ¿Qué podríamos decir? Porque uno veía ese tipo de situaciones distantes. Estamos hablando de Medio Oriente, pero sucede aquí al lado de nuestro país, aquí en Venezuela. Bueno, de hecho, qué bueno que traigas a colación el ejemplo de Irak, porque en Irak tienes un ejemplo de cómo tú puedes tumbar a un dictador, tumbar a un régimen dictatorial como el de Saddam Hussein, pero resulta que luego de tumbar al dictador, lo que vino en Irak no fue una democracia. De hecho, Irak en la actualidad no puntúa como una democracia. Entonces, por ende, la opción militar, la opción violenta, lo único que te puede hacer de pronto es sacar a un dictador y luego no sabes qué es lo que viene después. Entonces, por ende, digamos, todos los sectores, digamos, demócratas deben tener muy presente que la opción de radicalizar el discurso, de optar por la violencia, de estar pensando en golpes de Estado militares, digamos, porque un presidente puede sentir la presión internacional, la presión nacional y renunciar al verse que se va quedando sin apoyos, pero lo que hay que tratar de hacer es que la opción violenta no sea la que se busque en este caso, que la transición en Venezuela sea lo más pacífica posible. Sé que es difícil, sé que es fácil, digamos, hablar desde la distancia, etcétera, pero lo que dice la experiencia internacional es que sí se pueden tumbar dictaduras desde la movilización popular, desde la presión electoral, pero requiere un esfuerzo, requiere una coordinación, y es lo que vamos a ver si en este tiempo que ahora inicia, a raíz de este fraude electoral que la oposición tiene que demostrar, digamos, es lo que puede iniciar en Venezuela. Sí. Países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay acaban de solicitar una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para salvaguardar la voluntad popular en Venezuela. Eso es lo que dice el comunicado de esos países. Es decir, están llamando a ver cómo desde este organismo multilateral se empieza a resolver esta situación. Sin embargo, quiero preguntarle por el tema Colombia y el rol de Colombia en este llamado internacional que se está haciendo o que se está viendo alrededor de lo que ocurre en Venezuela, y el papel preponderante de Colombia, sobre todo por la ubicación geográfica del país. Somos el país inmediatamente, digamos, grande, pues, más cercano a Venezuela, sobre todo a la capital, Caracas. ¿Cuál debería ser la reacción del gobierno colombiano frente a esta situación y teniendo en cuenta la jurisdicción internacional? Bueno, el rol de Colombia es fundamental, digamos, es uno de esos países, digamos, que es clave en esta decisión por tres motivos. Uno, que ya mencionas, que es geográfico, demográfico, tenemos la frontera más grande con ellos, digamos, y lo que pasa en Venezuela va a afectar de alguna u otra manera la migración, la economía, etcétera. Entonces, esas decisiones tienen que ser muy prudentes. Desde el punto de vista diplomático, el presidente, fíjense que hasta ahora, Petro, que se caracteriza por ser muy activo en redes sociales y en Twitter, es la hora y no ha dicho absolutamente nada. Y eso tiene una razón de ser. No quiere decir que no quiera hablar con respecto. Se debe estar mordiendo un codo por no hablar del tema. Pero sabe el papel que tiene Colombia, sabe el papel que tiene México, sabe el papel que tiene Brasil. Así que tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice,
porque tienen que tratar de seguir siendo esos a los que, si bien no es que son amigos del régimen, pero todavía pueden hablar con el régimen para hacerle caer en cuenta ciertas cosas. Entonces, digamos, tienen que ser muy cautos con lo que dicen. Y hay un aspecto que a veces se descuida y es el tema de nuestro conflicto armado. Venezuela siempre ha jugado un papel clave desde el punto de vista que, para bien o para mal, siempre ha sido retaguardia estratégica de nuestros grupos armados ilegales, porque cruzaban la frontera, se quedan allá, pero en la actualidad hay una presencia importante del ELN en Venezuela, hay una presencia importante de ciertos grupos post-desmovilización de la FARC en Venezuela. Entonces, digamos, también el tema, por ejemplo, como la paz total, es clave, digamos, el papel que cumple Venezuela en las negociaciones de paz que se libran en Colombia. Entonces, digamos, Colombia tiene que ser, digamos, muy cauto en sus declaraciones porque tiene que apoyar una transición a la democracia en Venezuela, pero también sin descuidar agendas de política interna propias de nuestro país. Y por último, profesor Armando, el tiempo. ¿Qué tan crucial es el tiempo para que se dé algo? Es decir, ¿hay que aprovechar la calentura del momento o, digamos, eso no tiene, digamos, una preponderancia en lo que pueda pasar definitivamente allí? El tiempo es un factor clave. La dictadura no tiene ningún afán, digamos, ya llevan ahí muchísimo tiempo. La oposición sí, pero sin afán. ¿A qué me refiero? Hay al parecer un fraude electoral y es un tema que no se puede dejar pasar en la opinión pública y es un tema que se tiene que mantener en la opinión pública y que se tiene que tramitar por los canales nacionales o internacionales que haya que tramitarlos. Pero eso es una coyuntura, eso entre un mes, 2 meses ya puede que se diluya. Es una coyuntura donde la oposición, si tiene las pruebas, tiene que mostrarlas, no solo nacional, sino internacionalmente, y presionar para una veeduría internacional sobre el escrutinio de esas elecciones. Y ese tiene que ser uno de los primeros caballos de batalla para defender, digamos, una posible presión al régimen. Así que el tiempo es clave, digamos, el tiempo es clave ahora para presionar con el tema del supuesto fraude electoral, pero también para movilizar, digamos, a la población en contra del régimen de Maduro. Sí. Profesor, el régimen Nicolás Maduro se ha dado a sí mismo una última estocada. Digamos, sería aventurado decir algo así, pero lo que le dice a uno la experiencia comparada de lo que fueron, por ejemplo, las revoluciones de colores en Europa del Este y parte de los países del Cáucaso, es que fraudes electorales descarados hechos por los dictadores fue el inicio de lo que pudo ser el fin de esa dictadura. No siempre ocurre, digamos, en ciencias sociales no hay leyes universales, digamos, pero ese tipo de hechos a veces le pasan factura a los dictadores, digamos.